Ancient heavens, blessed be our God. Behold, he's sending out his mighty voice. His mighty voice, blessed be our God. Moisés, llegó la hora de liberar a los hijos de Abraham. Con su coraje, desafió a un rey. Pero fue con su fe en Dios que él salvó a su pueblo. Las plagas de Egipto. La marcha hacia la tierra prometida. Y toda la emoción del mayor fenómeno cinematográfico de los últimos años. Con escenas inéditas, ven a vivir esta experiencia en la pantalla grande. Moisés y los 10 mandamientos, la película, próximamente. Es casi imposible para nosotros hablar de este tema. En el 90% de los casos que decidimos difundir información de este tipo, hemos sido censurados y sancionados. Pero hoy estamos aquí nuevamente, y sin importar el riesgo, haremos un gran esfuerzo para adaptarnos a la plataforma y compartir una información con un trasfondo que ni siquiera imaginas, que por supuesto ningún medio de comunicación está dispuesto a compartir. En este canal hemos explicado cientos de veces los objetivos de los poderosos y sabemos que uno de ellos es obtener el control mediante un dispositivo que todo el mundo utilizaría. Gracias al mismo, figuraríamos en una gran base de datos que les brindaría todo tipo de información, ubicación, pertenencias, actividades, pero subiendo un nivel más, gracias a esta tecnología, ellos podrían obtener una cantidad de datos biométricos de los más precisos, desde entender tu estado de ánimo o actividad cerebral, llegando hasta el punto de interpretar tus pensamientos. Y con esto último no estoy exagerando.
Gracias al Big Data y la ciencia de datos, ellos pueden predecir tus movimientos basándose en tus intereses y adelantarse para saber qué pueden venderte y qué anuncio te puede interesar. Todo esto gracias al monitoreo constante de tu actividad en línea. Imaginen cuánto más si esa tecnología formara parte de nuestro cuerpo, siendo más específico si fuera un tatuaje. Y si piensas que estoy hablando de un futuro muy lejano, déjame decirte que te equivocas. Nuevamente Bill Gates dando de qué hablar. Esta vez el fundador de Microsoft se asoció con Chaotic Moon Studios, un estudio de tecnología creativa estadounidense, para desarrollar y llevar a otro nivel sus ya conocidos Tech Tags o tatuajes electrónicos. Según Gates, los celulares que hoy por hoy son fundamentales para el 90% de la sociedad serán reemplazados por esta tecnología. Estos tatuajes electrónicos llevarían en su tinta nanotubos capaces de recoger, recibir y enviar información, brindando no solo un cambio a nivel estético, sino que el tatuaje debe ser capaz de alertar cuando detecta la presencia de fiebre, ciertas infecciones y otros cambios en la fisiología interna de la persona. Hablamos de un monitoreo médico en tiempo real y la mezcla perfecta entre moda y biotecnología. Hoy por hoy, al menos en la cultura occidental, los tatuajes son cada vez más normales y aceptados por la sociedad. Es un hecho que la mayoría de personas se tatúan. Imaginen si ese mismo tatuaje viene con un beneficio extra para la salud. Es un verdadero jaque mate, una manera perfecta de hacer ceder a las ovejas a esta marca. Y es muy oportuno que toda esta moda de los tatuajes desemboque en esto, porque sabemos quiénes transforman el pensamiento de la sociedad y deciden qué cosas se pondrán a la moda. Pero es que no podría ser más evidente. Dijimos que Bill Gates, para llevar a cabo este proyecto, está invirtiendo en Chaotic Moon Studios. En el 2015, Chaotic Moon fue adquirida por Accenture como parte de la división interactiva de redes sociales e inteligencia artificial. Como bien sabemos, Accenture es parte del proyecto de ID 2020, proyecto que tiene como finalidad algo que no podemos mencionar pero que ustedes ya imaginan. Además, el fundador de Chaotic Moon Studios es nada más y nada menos que William Hurley, una pieza muy importante para esta gente poderosa, fundador de StrangeWorks, una empresa centrada en la computación cuántica. También ha colaborado en el CERN, en la política, precisamente en el Comité Nacional Demócrata, fue nombrado inventor maestro de IBM, defendió la agenda de Soros con Equals, la Alianza Global para la Igualdad de Género en la Era Digital, y además dirigió la película Pit Stop. También tiene una empresa de tecnología financiera, y por esa razón tendrá sus idas y venidas en el Banco Mundial, aunque era necesario decir que desbloqueó un logro Illuminati en esta organización multinacional. O sus niveles de sarcasmo son muy altos, o esta persona realmente sabe cómo funciona el mundo. Sea como sea, de lo que no hay dudas es que este proyecto de tatuajes electrónicos se está llevando a cabo por personas muy poderosas y que están en una posición muy diferente a la de la mayoría. Muy astuto de su parte por ofrecer el beneficio de tener bajo control tu ritmo cardíaco, la presión arterial, la cantidad de oxígeno en sangre, entre otros signos vitales, sin la necesidad de llevar puesto otro dispositivo. Y todo este paquete dentro de un tatuaje, una pieza de moda que no falta en la piel de casi nadie. Es así como invadirán tu piel, tu cuerpo y tu mente de la manera más precisa posible. Los otros modos generaban inseguridad en la gente. Pues aquí tienes tu tatuaje, la agenda transhumanista en su máximo esplendor. Solo me queda pedirles que no caigan en esta trampa. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto ha sido todo por hoy. Saludamos a Misael Moss por unirse a nuestro canal o Patreon para demostrar su apoyo. Sin más, nos vemos en la próxima con un video nuevo, porque para hechos fantásticos necesitamos pruebas fantásticas.
Hola, amados, ¿cómo están? Bienvenidos a la transmisión de nuestra Haftará. Lamentablemente no pudimos transmitirla en vivo, pero aquí estamos listos para iniciar con este tiempo hermoso de enseñanza de la Torá. Entonces, pues muy atentos, muy pendientes, muy expectantes de lo que el Eterno nos va a estar hablando el día de hoy. Como ustedes saben, pues estuvimos en la mañana en la enseñanza de nuestra parashá número 24, Baikra. ¿Qué significa? Y él llamó. Iniciamos el estudio del libro de Levítico desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 7, con las 7 aliyah que nos estuvo exponiendo, presentando nuestro rol. Vamos a estar en el estudio de la porción de los profetas, bastante amplia. Les voy a contar un poquito ahorita en un momento. Vamos a poner aquí el speech el sketch de nuestra Haftará. Entonces, amados, como les contaba, entonces vamos a estar con nuestra Haftará Baikra, ¿de acuerdo? Vamos a estar en el estudio del libro de Isaías. Vamos a hacer un estudio completo de Isaías 43 y vamos a estar también en el estudio de Isaías 44, 23. ¿De acuerdo? Vamos a estar también en el estudio de Zacarías 9:9, Jueces 13, 2 al 7, Primera de Samuel 7, 1 al 8, Primera de Samuel 16, 1 al 11 y Primera de Reyes 1, 32 al 40. Del Brit Hadashah vamos a estar estudiando Lucas 19, 30 al 40, Colosenses 2:15, Hebreos 2, 14 al 15, Romanos 8, 1 al 13, Hebreos 10, 1 al 14, Hebreos 13, 10 al 16. Entonces, muy atentos, amados. Invitarlos indudablemente a que estén conectados con Kehilá en casa. Aquí están viendo nuestros diferentes canales, Facebook, que se puedan conectar, muy atentos. Suscribirse a nuestro canal en YouTube. Muy atentos, amados, y muy pendientes. Entonces vamos a iniciar con el apoyo de nuestras herramientas electrónicas. Vamos a compartir nuevamente pantalla. Vamos a estar acá en nuestra lectura pública de la Biblia. Permítanme un segundo, válido momento, que estemos con nuestro sonido funcionando. De acuerdo. Y aquí estamos en Isaías 43. Es un relato muy bonito, sin embargo les voy a hacer una pequeña introducción, ¿sí? Para que nos contextualicemos de qué trata el estudio que vamos a estar haciendo de Isaías, ¿de acuerdo? Entonces, la Haftará es Baikra, nuestra Haftará número 24. Estamos comenzando esta semana con el tercer libro de nuestra Torá. Baikra es un relato que está repleto de rituales. Nos explica los distintos Kobarnot o holocaustos. Esta palabra que deriva del verbo leakrib, que es acercarse. Esta es la manera que, según la Torá, los Yehudim deben sostener para poder acercarse a la divinidad. ¿De acuerdo? Pero la Haftará nos muestra un profeta desencantado justamente porque el pueblo, la práctica de los korbanot y se inclinó ante otros dioses, o sea, se alejaron de los sacrificios, de las ofrendas, ¿sí? De lo que se debía hacer conforme a la Torá, y se dedican a la idolatría. Así de claro. Fabricados por el mismo hombre, ¿sí? Dioses, idolatría, temas fabricados por el hombre, por el ser humano, ¿verdad? El profeta pide al pueblo que abandonen estas prácticas y que vuelvan al único Elohim. No hay otro Elohim fuera de Elohim. No hay otro Yahweh
fuera de Yahweh. Y nos habla sobre el perdón del Altísimo para con su pueblo. Sabemos que el amor del Eterno es infinito, pero asimismo nos exige muchas cosas al estar en Torah, pero igual Él nos da esa oportunidad. Y Él siempre nos mira con amor y Él cree o Él confía en que su pueblo va a poner su mirada en Él. Es lo que Él siempre anhela de parte de sus hijos. Isaías nos dice una frase muy interesante. He disipado cual nubarrón de tu rebeldía. Con esto nuestro profeta nos está queriendo enseñar un concepto muy interesante. Mucha gente en ocasiones perdona a un tercero, pero siempre le queda en mayor o menor medida un rencor sobre la persona a la cual está disculpando. Tema que no es correcto, ¿verdad, amados? Sin embargo, nuestra Haftará nos está diciendo que el perdón divino, en el perdón divino, no hay rencor. Para poder profundizar sobre este concepto, vamos a contar una interesante historia del Rav Israel Salanter. Este relato es muy bonito. Escuchen esto. En una ocasión, Rav Salanter estaba viajando en un tren con un joven que no lo reconoció y que fue increíblemente grosero y ofensivo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Cuando llegaron a su destino, el joven vio la inmensa fiesta de bienvenida que había organizado para recibir a su compañero de viaje, Rav Israel Salanter. Cuando se enteró a quien había insultado, el joven se horrorizó. Porque dice que cualquier parecido a la realidad, porque dice que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Cuánta intolerancia vemos día a día en Transmilenio, el conducir? El mundo está lleno de intolerancia, amados. Acto seguido, el joven averiguó dónde se estaba hospedando Rav Salanter y fue a pedirle perdón. Rav Salanter lo recibió con calidez y le preguntó el motivo de su viaje. El joven respondió que había viajado para ser probado como shohet, matarife ritual. Rav Salanter lo envió donde un pariente suyo, que era un prominente rabino en la ciudad, para que le tomara un examen. La experticia del joven demostró ser insuficiente, por lo que Rav Salanter contrató a sus expensas a un shohet experto para que le enseñara al joven hasta que éste pudiera recibir la certificación que deseaba. Sus alumnos le preguntaron a Rav Salanter por qué había ido tan lejos para ayudar a este joven a quien apenas conocía, a lo que él contestó que cuando estaba viajando con él, el joven lo había insultado y, a pesar de que había perdonado al hombre de inmediato, le preocupaba que quizás su perdón hubiera sido incompleto y que guardara algún resentimiento. Es importante, ¿no, amados? Es importante e interesante este relato, nos hace reflexionar. Para contrarrestar todo resentimiento hizo un gran esfuerzo de bondad hacia ese joven para erradicar todo mal que haya podido sentir hacia él. Si Rav Salanter estuvo dispuesto a pagar tanto, es porque debe haber considerado que el costo de guardar un resentimiento era aún mayor. El rencor es un sentimiento, muy interno, que solo causa daño a quien es depositario de él. O sea, no perdonar, eso de yo perdono pero no olvido, tenemos que replantear, amados, porque nos estamos causando daño, estamos pecando, ¿verdad? Y si definitivamente vamos a perdonar, debe ser en la totalidad, como lo hace el Eterno. Él nos perdona y Él nunca se olvida de nuestras transgresiones. Es el llamado. Es por eso, mis queridos amigos, que así como Hakadosh Baruj Hu no nos guarda ningún rencor por nuestros pecados, el Rav Salanter nos enseña que debemos erradicar el resentimiento de nuestro corazón para que sus secuelas no nos dañen. Shabbat Shalom. Entonces, amados, muy interesante este relato. Es una introducción a nuestra Haftará número 24. Pero, amados, el tema del perdón y también entender la naturaleza del Eterno en torno a cuánto Él nos ama, cómo nos perdona, ¿verdad? Cómo nos tiene infinita misericordia, ¿no?
y cómo Él es el ejemplo más grande, lo vemos en Yahshua HaMashiach y lo vemos a través de la historia de los relatos de la Torá y demás, que el perdón del Eterno es impresionantemente perfecto, infinito, pero pues también ese infinito no quiere decir que podamos abusar de ello, ¿verdad? Ese perdón, si bien es infinito de parte de Él, no quiere decir que el tiempo para encontrar su perdón sea infinito. ¿Me doy a entender? Porque Él ya tiene definido un límite para que los seres humanos puedan caminar conforme a la voluntad de nuestro Elohim. Bueno, amados, vamos a arrancar con ese bello estudio de Isaías, y vamos a ver qué nos trae el Padre para enseñarnos el día de hoy. Capítulo 43. Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor, quien te creó. Oh Israel, el que te formó dice: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre. Eres mío. Entonces, amados, ¿qué vemos acá? Vamos a subirle un poquitín acá a nuestro audio interno. ¿Listo? Bueno, amados, entonces, ¿qué vemos acá? Es importante que entendamos, ¿verdad?, que el Eterno acá está diciendo claramente a Israel. Dice: oh Israel, que te formó, dice, no tengas miedo porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío. O sea, él, cuando dice que ha pagado el rescate, está profetizando lo que iba a ser Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Primeramente. Porque el rescate que él pagó fue un costo muy elevado que ninguno de nosotros podría llegar a pagar. Pero lo que hace él es entregar a su hijo, quien es Ejad con ellos. Su palabra hecha carne, como ya lo hemos hablado en otras Haftarah, Yahshua HaMashiach. Y dice que no tengamos miedo porque él ya pagó nuestro rescate. Nos llama por nombre y le pertenecemos al Eterno, ¿verdad? Eso es lo que él nos está diciendo acá. Entonces es muy bello. Solo los hijos de Israel fueron elegidos, ¿verdad? Solo los hijos de Israel fueron escogidos por Yahweh, nuestro Padre Celestial. Nos dio a luz a Israel a fin de crear toda una nación de reyes y Kohanim, sacerdotes, ¿verdad? Reyes y sacerdotes. Entonces es bello lo que el Eterno hizo por nosotros, por amor a nosotros, por amor a su pueblo, ¿verdad? Y es lo que no podemos conocer. Nuestra vida le pertenece, como lo escuchábamos en la parashá de esta mañana. Continuemos. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo di a Egipto como rescate por tu libertad. En tu lugar di a Etiopía y a Seba. Entregué a otros a cambio de ti. Cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. No. Qué hermoso. Las bellas promesas del Eterno para su pueblo, ¿no, amados? Vemos el cumplimiento, vemos esas promesas de guardarnos en las aguas profundas. Él estará con nosotros. Cuando pasemos por la dificultad, por ríos de dificultad no nos ahogaremos. Cuando pasemos por el fuego de la opresión no nos quemaremos, ¿sí? No nos consumirán las llamas. Esto habla de la protección del Eterno. Dice: pues yo soy el Señor, tu Elohim, el Santo de Israel, tu Salvador. Él habla aquí de que para Él somos primordiales antes que cualquier pueblo, somos una nación santa. Él no duda, no titubea en guardarnos, en cuidarnos, ¿verdad? En rescatarnos. Y esas promesas deben llenarnos de fortaleza en estos tiempos,
tan complejos que estamos viviendo, perdón, por estos días. Así que, amados, esto nos anima, es una palabra de vida, de que nos alienta a seguir adelante, tomados de la mano de Yahweh, ¿cierto? Para Él toda la gloria y toda la honra. Muy bonito esta parte, porque eres muy precioso para mí, nos está diciendo el Eterno. Recibes honra y yo te amo. Esto es sumamente bello, amados, de verdad. Entonces, vemos esa demostración de infinito amor de nuestro Padre Eterno. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. Te reuniré a ti y a tus hijos del oriente y del occidente. Les diré al norte y al sur. Traigan a mis hijos e hijas de regreso a Israel, desde los rincones más lejanos de la tierra. Traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. Saquen. Entonces, amados, ¿qué vemos aquí? En el 5, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Te reuniré a ti y a tus hijos de oriente y del occidente. Esta es otra bella profecía y promesa de Yahweh. Yahshua es quien nos reunirá, ¿verdad? Y llevará o nos llevará a Eretz Israel, a nuestra tierra prometida, amados. Y no un aliyá en la carne. Aliyá es ascensión. Se refiere a la migración a la tierra de Israel, ¿verdad? Eso es lo que nos está hablando el versículo 5, el versículo 6. Les diré al norte y al sur. Traigan a mis hijos e hijas de regreso a Israel, de los rincones más lejanos de la tierra. Esto no le suena al verdadero, llamémoslo, al zarpazo, ¿verdad? A ese rescate del Eterno para llevarnos a Israel, que en la iglesia lo llaman rapto, arrebatamiento, porque aquí está hablando de eso, pero no es para ninguna iglesia que no proclama el verdadero nombre del Eterno, el nombre Kadosh del Eterno, ni de Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Entonces no es ningún rapto pretribulacional. Esto es después de haber pasado por esa tribulación, ¿cierto? Ya para llegar a sus tiempos finales, al inicio de ese reinado milenial, donde Yahshua HaMashiach nos tomará y nos llevará a Eretz Israel, a nuestra tierra prometida. Esa es la verdad bíblica. Y todo lo que han interpretado como un rapto pretribulacional es completamente errado, porque en realidad todos vamos a ser probados, ¿cierto? Pero sabemos que el Eterno en esos tiempos de dificultad va a guardar a su pueblo, le va a proveer, lo va a sustentar, ¿cierto? Lo sabemos. Pero ahí no entra la iglesia, ninguna iglesia católica, ninguna iglesia cristiana. Entonces, ese es el gran tema de que han tergiversado la verdad de las escrituras, hermanos. Y esa es la lupa hebrea que siempre hablamos. Esa lupa hebrea que nos ayuda a comprender muy claramente la verdad de las escrituras. ¿Listo, amados? Bueno. El 7 nos dice, traigan a todo el que me reconoce como su Elohim, porque yo los he creado para mi gloria. Yo fui quien los formé. Eso es bellísimo. Es claro al decir que todos los que lleven su nombre, ¿sí? Veamos qué dice la K2. Que yo creo que aquí tengo que volver, porque solo les estoy compartiendo. Vamos a compartir toda la pantalla para que ustedes puedan ver. Permítanme un segundo. Listo. Cerciorarme de que me funcione bien. Entonces, miren, la K2 dice en el 7. Todos los que llevan mi nombre, los cuales he preparado para mi gloria, yo les formé. Sí, yo le hice. Yo le formé. Esto es en primera persona. Cada uno nos lo dice. Yo te formé. Sí, yo te hice. Es muy, muy profundo eso que nos dice el Eterno acá. Muy tremendo, amados. Es claro al decir que todos los que lleven su nombre. Entonces los que no llevan su nombre, los que no usan su nombre,
y usan apelativos paganos, que ya los hemos hablado en otras Haftará, ¿cierto? Otros apelativos paganos, no cuenten en que Yahshua los lleve a Eres Israel, amados. O sea, el que no se suba en el arca es Yahshua HaMashiach, que no espere llegar a Eres Israel. Y yo veía un comentario acá muy curioso que me causó. En pocas palabras, y por duro que suene, lo tomé de verdad del análisis bíblico en el que me apoyo, decía, iglesia, porque así es la iglesia, no la quejilá, no la asamblea, no el pueblo de Israel, o sea, los de la iglesia, ahorrar para el pase en avión o en barco para llegar a Israel, porque pues en realidad Yahshua no los va a tomar. Y ahora, y que allá puedan realmente estar en la presencia de él, pues sabemos que la promesa es para el pueblo de Israel, ¿verdad, amados? Entonces, no es que suene altivo, es la realidad, es la verdad de las escrituras, ¿sí? Entonces, muchas personas por estar tras de las doctrinas de hombres, siguiendo a un pastor, siguiendo al papa, siguiendo a un sacerdote y siguiendo a esta cantidad de mentirosos, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Alejarse de la verdad que les trae la libertad, alejarse del cumplimiento de la promesa en sus vidas, amados. Entonces, no olvidemos esto tan bello que el Eterno nos dice hoy. Vamos a continuar con nuestro relato. Saquen a la gente que tiene ojos pero está ciega, que tiene oídos pero está sorda. Reúnan a las naciones, convoquen a los pueblos del mundo. ¿Cuál de sus ídolos acaso predijo cosas semejantes? ¿Cuál de ellos puede predecir lo que sucederá mañana? ¿Dónde están los testigos de tales predicciones? ¿Quién puede comprobar que han dicho la verdad? Pero tú eres mi testigo, oh Israel, dice el Señor. Tú eres mi siervo. Tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios. No hay otro Dios. Nunca lo hubo y nunca lo habrá. Entonces, amados, es importante tener en cuenta que al fin del exilio, cuando seamos recogidos por Yahshua HaMashiach, igual esto es una amonestación a aquellos que se rehúsan a usar el verdadero nombre del Eterno. No pueden seguir diciendo Jehová, Dios, Hashem, Jesús, Jesucristo, puntos suspensivos, no sé qué otros apelativos tienen, y que es una gran ofensa para el Eterno, amado. Tú que estás viendo por primera vez esta enseñanza, abre los ojos. Pídele al Eterno que te dé infinita sabiduría para comprender su llamado, su propósito. ¿De acuerdo? Entonces, pues las personas que no utilizan el verdadero nombre, que no llevan el nombre del Eterno, de hecho, entonces no serán recogidos ni reunidos por no llevar el verdadero nombre. Nomás veamos este detalle de el nombre, el nombre. Bueno, amado, en Isaías 43:10, que es este texto bíblico, dice claramente, Yahweh nos está hablando en primera persona. Dice que hay 3 testigos. ¿Cuáles son los 3 testigos? Dice, uno es Israel, otro indudablemente es él mismo y otro es el siervo de él. ¿Quién es? Yahshua HaMashiach. El primero es Israel como nación, el segundo siendo el mismo, Yahweh, y el tercero es el siervo a quien él ha escogido, Yahshua HaMashiach. Estos 3 testigos sirven para confirmar que no hay otro aparte de Yahweh y ningún salvador que no sea Yahweh. Este siervo es el escogido y testigo lleno de fidelidad, es el único verdadero, porque él estaba con el Padre en el principio y contempló todas las cosas antes de la creación. En vez de Yahshua ser un segundo Elohim, como los trinitarios equivocadamente insisten en decir
que son tres personas distintas. Yahshua en realidad, es Yahweh, el Salvador, que junto con el Padre es quien salva por y a través de su siervo sufriente. O sea, Yahweh nos salvó a través de Yahshua HaMashiach, lo que nos va a estar hablando, ¿sí? Porque Yahshua HaMashiach fue sacrificado. Y a la luz de lo que esta mañana veíamos en la enseñanza de la Torá, en la enseñanza de la Parashá, entendíamos esos diferentes sacrificios, ¿cierto? Esos diferentes sacrificios, esos diferentes sacrificios que era Olá, Minjá, Hatat, Asham, Miluim, Shalamim, que significaban ascensión, oblación, sacrificio del pecado, sacrificio de culpa, consagración y las ofrendas de paz, ¿verdad? Entonces sabemos la importancia de los sacrificios, que los sacrificios tienen para nuestro Padre eterno, para nuestro Abacadosh. Entonces Yahshua HaMashiach es el sacrificio perfecto, como lo hemos hablado en otros Haftará, ¿recuerdan eso? Un único sacrificio que al hacerse del carne, al entrar en esta naturaleza humana, sacrificarse como humano rompe con la maldición, ¿sí? Y recordando y aclarando, y más adelante lo vamos a ver, que la maldición no es la Torá. La Torá es bendición, es instrucción, es lo que nos lleva para que podamos tener vida, ¿verdad? Recordemos que Yahshua es la Torá viviente, no olvidemos eso. Entonces, aunque insistan los trinitarios en tres personas distintas, es Yahweh el Salvador, ¿sí? A través, junto con el Padre, Yahshua nos salva, ¿sí? Él nos salva porque Él es ese siervo sufriente. Con todo eso se demuestra que Yahshua existió siempre y es parte del Padre, su palabra, y nunca fue creado como algunos reclaman. Él siempre ha estado, Él siempre ha sido, siempre ha existido. Él es Ejad, unidad. Ejad es unidad con nuestro Abacados, con Yahweh. Es decir, vemos claramente que es ese Yahweh Padre y ese Yahweh Yahshua, que son uno, no son diferentes, no están divididos. ¿De acuerdo? Simplemente hubo un propósito y una forma de hacer las cosas conforme a la voluntad y los propósitos del Eterno. Pero Él jamás hizo tres deidades diferentes. ¿Vale? Para que quede claro ese tema de la Trinidad. Vamos a continuar con Isaías 11. Yo, sí, yo soy el Señor, y no hay otro Salvador. Primero predije tu rescate, y después te salvé, y lo proclamé ante el mundo. Ningún Dios extranjero jamás lo ha hecho. Tú, Israel, eres testigo de que yo soy el único Dios, dice el Señor. Desde la eternidad y hasta la eternidad, yo soy Dios. No hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano. Nadie puede deshacer lo que he hecho. Qué bello, amados. Aquí vemos la Ejad de Israel. Yahweh Padre, Yahweh Hijo. El día de la salvación de Israel. El mismo día o tiempo en que los salvados alabarán e invocarán, aquí, e invocarán su nombre verdadero. Yahweh, Yahweh es su verdadero nombre. Yahshua es el verdadero nombre. Ruach HaKodesh es el verdadero nombre. Ejad, unidad, un solo eterno para salvación. Y les recordarán a los herederos de la salvación mediante canciones que su nombre es exaltado. Isaías aquí declara que solo Yahweh es el Salvador y que los que reclaman ser salvos, es mejor que entiendan que no es otro Salvador llamado Jesús el que ha hecho la obra. No es Jesús, no es Jesucristo. Nombres falsos
que traen maldición sobre tu vida, amados. Imagínense en eso. Eso no es un nombre, eso es un nombre de cualquier ser humano. ¿Sí? ¿Cuántos Jesús hay por ahí? ¿Cuántos Cristos hay por ahí? Ese no es el nombre, sobre todo nombre. Yahshua HaMashiach es el nombre, sobre todo nombre, amados. Entonces, es mejor que entiendan que no es otro Salvador llamado Jesús el que hizo la obra, sino Yahshua o Yahweh mismo, plenamente manifestado en nuestro Mashiach. Entonces, amados, atentos porque aquí hay sabiduría. Entonces tenemos que estar muy pendientes, amados, porque la Torah nos habla claro al oído y no podemos llevar la contraria. No hay peor ciego que el que no quiere ver, amados. El Tanakh es claro. Si tú te quieres seguir aferrando a ese espíritu de religiosidad que hay en las iglesias cristianas, no vas a poder entender el verdadero mensaje de las Escrituras porque es por voluntad del Eterno. Pídele a Él que por su misericordia te permita ver la verdad y te permita entrar a las raíces hebreas. Vamos a continuar. Queremos hacer todo un estudio de Isaías 43. Isaías 43 va hasta el 28. Pero aquí viene un tema muy bonito que es importante que lo escuchemos. Esto dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Por tu bien, enviaré un ejército contra Babilonia y obligaré a los babilonios a huir en esos barcos de los que están tan orgullosos. Yo soy el Señor, tu Santo, el Creador y Rey de Israel. Yo soy el Señor, que abrió un camino a través de las aguas e hizo una senda seca a través del mar. Yo llamé al poderoso ejército de Egipto, con todos sus carros de guerra y sus caballos. Los sumergí debajo de las olas y se ahogaron. Su vida se apagó como mecha humeante. Entonces acá el Eterno está haciendo ese recorderis, afirmando sus promesas, su protección, la certeza de victoria para el pueblo de Israel. Les recuerda que los saca de Egipto, que abrió un camino entre el mar. Les recuerda que vencieron al ejército de Israel a través del poder de Yahweh. Él los ahogó en el mar. Esto es lo que nos está relatando acá. Pero él dice, pero olvida todo eso, no es nada comparado con lo que voy a hacer. Imagínense, ahí está hablando del Brit Hadashah, del nuevo pacto, lo que iba a hacer con el sacrificio único y perfecto de Yahshua HaMashiach. Pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Los animales salvajes de los campos me darán las gracias, y también los chacales y los búhos, por darles agua en el desierto. Sí, haré ríos en la tierra árida y baldía, para que mi pueblo escogido pueda refrescarse. ¿Se acuerdan lo que hablábamos en los capítulos anteriores que decía Yahshua HaMashiach? Y el que me reconozca, yo habitaré en él, y en él correrán ríos de agua viva. Tremendo, ¿no? Es entender cómo todo está concatenado, todo está enlazado de una manera tan perfecta, y que hay relatos en el Tanaj que hay que verlos con esa lupa. Por eso decimos de la lupa, no vaya a ser simbología extraña, la lupa hebrea, y nos ayuda a entender estos bellos mensajes del la Torá, esos tesoros, porque son verdaderos tesoros, son perlas que encontramos al estudiar las Escrituras. Yo hice a Israel para mí mismo, y algún día me honrará delante del mundo entero. Él nos hizo para él, para la gloria de él, y lo honraremos, lo estamos honrando delante de todos. Por eso tenemos que honrarlo y ser concretos, tener ese celo,
hablar de Yahweh, hablar de ese tiempo venidero, de las promesas de Él, de su bondad, de su amor, de la verdad de su Torah. Indudablemente el mundo entero verá a ese final de los tiempos, cuando llegue la victoria para el pueblo y la victoria de nuestro Eterno, lo honraremos y le daremos la gloria delante de todas las naciones de la tierra. Sin embargo, querida familia de Jacob, tú te niegas a pedirme ayuda. Oh Israel, te has cansado de mí. No me has traído ovejas ni cabras para ofrendas quemadas. No me has honrado con sacrificios, aun cuando no te he agobiado ni fatigado con exigencias de ofrendas de granos y de incienso. Aquí, fíjense, amados, de qué nos está hablando, lo que nos decía el Roe esta mañana. Los sacrificios, las ofrendas, que es lo mejor para el Eterno. Recuerden que también nosotros somos ese sacrificio vivo que debe agradar al Eterno, nuestro Mishkan donde Él habita. Entonces, amados, aquí hay mucho que entender, mucho que analizar, mucho que dar la gloria al Eterno. Entonces, amados, aquí Él dice que no nos alejemos de Él, que no dejemos de darle la ofrenda, de darle lo mejor con nuestra vida para este nuevo tiempo, este nuevo pacto, de entregarle lo mejor, de llevar una vida kadosh, ¿cierto? De honrarlo en todo lo que hacemos, de no alejarnos, de no irnos por los caminos de la religiosidad, de no irnos por caminos de idolatría, amados. Eso es lo que nos habla el Eterno. No me has traído el cálamo aromático, ni me has agradado con la grasa de los sacrificios. En cambio, me has agobiado con tus pecados y me has cansado con tus faltas. Yo, sí, yo solo, borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. El cumplimiento del Brit Hadashah, del nuevo pacto. Él nos ha dicho que se olvidaría de todas nuestras transgresiones, borraría todos nuestros pecados, nunca volvería a pensar en ellos. Y era lo que estábamos hablando en la introducción, amados, de que no debemos guardar rencor, de que el rencor no es sano para nuestras vidas, amados, no es bueno, nos envenena, nos hace daño. No debemos guardar rencor, debemos soltar, perdonar y de hecho hacer el bien incluso a esas personas que nos hacen el mal, porque debemos pagar el mal con el bien, amados. Recordemos que son todas palabras de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Entonces aquí el Eterno nos está reiterando ese nuevo pacto, de que se va a olvidar de todo lo que hicimos. Y adicionalmente acuérdense que él dice, y escribiré mi Torah, mis leyes, ¿cierto? En sus mentes y estarán escritas en nuestros corazones. Acuérdense, amados, no olviden lo que hemos hablado, Haftará tras Haftará. Revisemos juntos la situación y presenta tu defensa para demostrar tu inocencia. Desde el principio, tu primer antepasado pecó contra mí. Todos tus líderes quebrantaron mis leyes. Por eso yo he avergonzado a tus sacerdotes. He decretado la destrucción total de Jacob y la vergüenza para Israel. Entonces, amados, aquí nos habla de que pues tras los tiempos, pues, lamentablemente Israel ha sido sumamente, ¿cómo llamarlo?, desagradecido con el Padre Eterno y ha ido tras idolatrías, tras sus concupiscencias, tras pecados, ¿verdad?, haciendo cosas inadecuadas. Pero ya vamos a ver aquí más adelante, que vamos a ver un relato muy interesante, que nos va a estar hablando sobre ese verdadero arrepentimiento y también de presentar ante el Eterno nuestro corazón arrepentido, un corazón genuinamente arrepentido para alcanzar su perdón, porque así como lo decía el Rob esta mañana en la enseñanza, recordemos que Yahweh pesa que no es tanto lo que hacemos, es que hay en nuestro corazón cuando tú ayudas a otro, cuando tú presentas una ofrenda, cuando tú haces las cosas. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué le presentas a él? ¿Cómo está tu corazón? Y por eso veíamos lo que pasó con Caín y Abel. Él pesó los corazones, él vio los corazones.
y vio que era correcto y que era incorrecto. ¿De acuerdo, amados? Recordemos que Él es perfecto y ante su perfección pues nada se puede escapar. Veamos qué dice Isaías 44, 26. Perdón, Isaías 44, 23. Miren lo que dice acá. Canten, oh cielos, porque el Señor ha hecho algo tan maravilloso. Griten de júbilo, oh profundidades de la tierra. Pónganse a cantar, oh montes, bosques y todos los árboles. Pues el Señor ha redimido a Jacob y es glorificado en Israel. La promesa de la redención, amados. El anuncio de ese nuevo pacto. Lo que iba a representar el júbilo para toda la tierra. La gloria para el Eterno reflejada en el cumplimiento de su palabra. Hecha carne. Nos redime las dos casas, ¿verdad? Y nos toma en la mano de Yahshua HaMashiach y nos va a unir para el final de los tiempos. Recordemos que todo esto es profético y es lo que está pasando y por eso el despertar hoy por hoy de muchas personas a lo que es la verdad de las raíces hebreas, amados. Bueno, vamos a ir a Zacarías 9. Bueno, 9:9. Vamos a ir a ver qué nos dice Zacarías. ¿Dónde está? Acá está. Zacarías 9:9. Pueblo. Alégrate, oh pueblo de Sión. Grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Bueno, amados, ¿a qué les suena esto? ¿Qué les recuerda esto? Entonces, aquí vemos cómo los profetas, que es lo que no puede negar, niega casa de Judá, pero ya pasó, y en algún momento se va a quitar el velo y van a decir, wow, estábamos ciegos, porque ya el Mashiach ya estuvo, ya vino, ya nos visitó, ya se cumplió las profecías o los textos o lo que establecían los profetas en el texto, en el texto bíblico, ¿cierto? En el Tanaj. Entonces vemos cómo los profetas anunciaban ya en este tiempo, está en Isaías, en Zacarías, en Jeremías, anunciando la llegada, la venida del Mashiach. Su entrada a Jerusalén en un asno, en un burrito, como lo vemos acá. ¿Ven? Sin embargo, la paz global no será una realidad hasta tanto Judá como Efraín, las dos casas que hemos hablado, estén en paz el uno con el otro, siendo reconocidos y reconciliados mutuamente. El mundo entero quedará pendiente hasta que Yahweh haga que exista un mutuo respeto y reconocimiento entre el Israel judío, Judá, y el Israel no judío, casa de Efraín, Israel, ¿verdad? Aquellos que verdaderamente desean la paz global y anhelan ese día, serán aquellos que se les encontrarán trabajando la cosecha. ¿A qué se refiere esto? A quienes estemos enseñando la verdad de la Torá, a fin de hacer posible el reconocimiento y admiración mutuos entre las dos casas, porque así estarán restaurando el reino destruido de Israel. Y por medio de la restauración, el mundo entero disfrutará de la paz establecida entre las dos casas de Israel. Y de esta manera, el reino del milenio comenzará por fin de verdad. O sea, hasta que casa de Judá y casa de Efraín, las dos casas,
no estén unidas en la mano de Yahshua HaMashiach, no arrancará ese reino milenial. Pero lo tremendo es que es lo que estamos viendo. O sea, el despertar es impresionante. La gente está volviendo. Y es lo que está haciendo Yahshua. Está recogiendo su pueblo, están llegando a esa vara, uniéndose las dos casas en su poderosa mano. Yahshua tiene esa misión de unir en su mano las dos casas, amados. Entonces, gloria al Eterno, porque eso es lo que estamos viendo, amados. Tenemos el privilegio de estar viviendo los últimos tiempos y de que veremos el plan de redención del Eterno cumpliéndose en nuestras vidas, amados. Tremendo, ¿no? Vamos a ir a Jueces 13:2-7. Entonces esto nos va a hablar de Sansón, pero les voy a contar un par de detallitos sobre lo que, o les voy a ir vamos a escuchar el relato y vamos a estar muy atentos. Capítulo 13. Una vez más, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Así que el Señor los entregó en manos de los filisteos, quienes los oprimieron durante 40 años. En esos días vivía en la ciudad de Sora un hombre llamado Manoa, de la tribu de Dan. Su esposa no podía quedar embarazada y no tenían hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo: Aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. Así que ten cuidado. No debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo, a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. La mujer corrió a decirle a su esposo: ¡Se me apareció un hombre de Dios! Tenía el aspecto de uno de los ángeles de Dios. Daba miedo verlo. No le pregunté de dónde era y no me dijo su nombre. Pero me dijo: quedarás embarazada y darás a luz un hijo. No debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos, pues tu hijo será consagrado a Dios como nazareo desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces, amados, ¿qué vemos acá? Si nos vamos acá a nuestra versión Kadosh, ¿cierto? Vamos a buscar Jueces. Jueces 13. Aquí hay, o sea, la profundidad indudablemente de la versión israelita mesiánica es impresionante. Por ejemplo, miren el 3. El malach de Yahweh, Yahshua, se apareció a la mujer y le dijo: escucha, tú eres estéril, no has tenido un hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. ¿Qué vemos acá? Desde este momento ya veíamos esas alegorías, esos reflejos de lo que iba a pasar con la historia, con la venida de Yahshua HaMashiach para cumplir el plan de redención de Yahweh. Porque tal cual, el malach también se le presenta en su momento a Miriam, a quien se le conoce como María, y le dice tal cual que iba a tener un hijo, indudablemente, y pues tenemos le da todas esas indicaciones de quién iba a ser Yahshua HaMashiach, de que iba a ser el hijo de Elohim, ¿verdad? Entonces, aquí vemos tal cual otro ejemplo de que las escrituras, desde la primera página hasta la última, hablan bellamente de Yahshua HaMashiach. Él es el protagonista en toda esta historia, obviamente. Al ser Yahweh, como al ser creador, al ser la palabra del Eterno, estar sujeto al Eterno, al ser Ejad, estar en unión con Él, pues tienen un papel preponderante en toda la historia del mundo
y en este plan de redención para estos últimos tiempos, amados. Vamos a ir al estudio de 1 Samuel 7. Vamos a estar estudiando 1 Samuel 7 del 1 al 8. Perdón. Listo. Capítulo 7. Entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor. La llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Durante ese tiempo, todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel: si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y de Astoret y adoraron únicamente al Señor. Después, Samuel les dijo: reúnan a todo Israel en Mizpa, y yo oraré al Señor por ustedes. Entonces, ¿qué vemos acá, amados? Vemos la problemática constante de Israel, que sabemos que era un pueblo muy duro, o sea, y yo veo que a través de la historia y de los tiempos, Israel fue muy terco, Israel fue muy desobediente, tendía a ir en contra de las cosas del Eterno, a pesar de que el Eterno se les reflejó, se les presentó de una manera contundente, impresionante, pero pues definitivamente Israel tenía un problema con la idolatría. Eran sumamente idólatras, se devolvían a Egipto todo el tiempo, o sea, y es lo que pasa ahorita. Ese es el llamado también a todo el pueblo de Israel de estos tiempos. Vamos a dar marcha atrás, vamos a soltar definitivamente el mundo, vamos a dejar definitivamente atrás la idolatría, vamos a dejar esa zona de confort y vamos a empezar a entender que vamos a depender del Eterno. Esa es la situación. Entonces la problemática de Israel, estaban lejos de la verdad del Eterno. Y eso es lo que está pasando ahorita. El pueblo está lejos de la verdad del Eterno, el pueblo se pierde por falta de conocimiento. ¿Y qué es la falta de conocimiento? Seguir la instrucción, seguir la Torah. Lo complicado de la idolatría, estar en la mentira, sí, pero también vemos la importancia del arrepentimiento, ¿sí? Samuel les dice eso: arrepiéntanse. Y volvemos a ese punto: presentar ese sacrificio, ese corazón realmente quebrantado, arrepentido, delante del Eterno, para que Él pueda ver qué hay en ese corazón y la vida de las personas pueda ser cambiada, transformada por su poder, por su misericordia. Sigamos, amados. Señor, por ustedes. De manera que se reunieron en Mizpa y en una gran ceremonia sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor. Asimismo, no comieron durante todo el día y confesaron que habían pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel se convirtió en juez de Israel. Cuando los gobernantes filisteos se enteraron de que Israel se había reunido en Mizpa, movilizaron a su ejército y avanzaron. El miedo invadió a los israelitas cuando supieron que los filisteos se acercaban. No dejes de rogarle al Señor nuestro Dios que nos salve de los filisteos. Que nos salve de los filisteos. Entonces Samuel tomó un cordero y lo ofreció al Señor como ofrenda quemada entera. Rogó al Señor que ayudara a Israel y el Señor le contestó. Entonces
Justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos para atacar a Israel. Pero ese día, el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas los derrotaron. Los hombres de Israel los persiguieron desde Mizpa hasta un lugar abajo de Bet-car, matándolos a lo largo del camino. Tremendo, tremendo relato, ¿no, amados? Entonces vemos aquí en el 6, dice que una gran ceremonia, sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor. Asimismo no comieron durante todo el día, es decir, ayunaron y confesaron que habían pecado contra el Señor, estaban arrepentidos. Y vemos más abajo que Samuel presenta un sacrificio, que eso nos hablaba también el Roé esta mañana, ¿verdad? Entonces ofrecieron una ofrenda quemada entera, y eso era lo que nos explicaba el Roé esta mañana. Entonces, amados, ¿qué vemos acá en el 6? Muy importante, que es en lo que quiero hacer especial énfasis, porque claro, el Roé ya nos contó, y pues aquí lo que yo le doy es como puntaditas de que miren cómo lo que estábamos viendo en el estudio de Parashá esta mañana viene a salir aquí a Haftará. Entonces yo les hago unos énfasis en muchos temas también, pero digamos que la Haftará siempre va muy llevada, va muy enfocada, por decirlo de alguna manera, a que nos arrepintamos, ¿cierto? A que pensemos, a que reflexionemos de lo que estamos haciendo en este tiempo, a que seamos conscientes de nuestros errores, ¿cierto? Y a que hagamos las cosas de manera correcta, ¿verdad? Entonces, sacar agua y derramarla en este contexto bíblico significa derramar lágrimas, derramar nuestros corazones. Ellos derramaron su corazón en penitencia, como aguas delante de Yahweh. En otro caso, se evidencia que esto fue hecho emblemáticamente, amados, para representar esa contrición en los corazones, ese arrepentimiento genuino y su deseo de lavar ofensas pasadas. Dentro de este contexto también está, de este contexto se percibe como una libación, como señal de alegría después de que habían ayunado y confesado su pecado, como se hace en la festividad de Yom Kippur. ¿Se acuerdan, amados, de lo que hacemos en Yom Kippur? Esa fiesta de arrepentirnos, de arrepentimiento genuino, donde ayunamos, donde nos presentamos ante el Eterno, donde pedimos perdón, esa expiación de nuestros pecados, amados. Las raíces hebreas son maravillosas. Y recordemos que las fiestas las fiestas del Eterno son fiestas de purificación, en donde nos elevamos, donde nuestra alma se eleva, se acerca más a Él, ¿verdad? Y hacemos todo para su gloria, para estar más cerca de Él. Me disculpan, por favor. Entonces, amados, de eso se trata, de ese arrepentimiento genuino. El Eterno nos está llamando a que nos arrepintamos de nuestros pecados, de nuestras fallas, de lo que estamos haciendo, de lo que no es correcto ante los ojos del Eterno, amados. Vamos a ir al estudio de primera de Samuel 16, 1 al 11. Capítulo 16. Ahora bien, el Señor le dijo a Samuel: Ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel, así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Pero Samuel le preguntó: ¿Cómo puedo hacerlo? Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva contigo una novilla y di que has venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí al sacrificio y te mostraré a cuál de sus hijos ungirás para mí. Entonces aquí el Eterno nos está hablando de esa importancia del sacrificio, de presentar sacrificio ante Él.
Esa historia es fascinante porque pues indudablemente estamos hablando de cuando es ungido David como rey, ¿cierto? Pero miren todo lo que está antes de ser hallado David para ser ungido como rey. Ay, estamos viendo un sacrificio, ¿sí? Estamos viendo esa importancia, esa relevancia que le da el Eterno a los sacrificios delante de él. A mí. Así que Samuel hizo como el Señor le indicó. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vienes en son de paz? ¿Vienes en son de paz? Como nos decía el Roe esta mañana, paz, tener shalom, esa sal, evidenciar esa sal, ¿no? Esa sal que purifica, esa sal que nos llena del shalom del Eterno. ¿Vienes en son de paz? Sí. Vine para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego Samuel realizó el rito de purificación para Isaí y sus hijos y también los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: seguramente, este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Importante, amados, lo que veíamos esta mañana, lo que nos explicaba el Roé. Aquí les dice que la gente juzga por las apariencias, pero el caso de nuestro Abba, Él mira nuestro corazón, Él pesa los corazones, como nos lo explicaba el Roé hoy en la mañana. Aquí lo estamos viendo claramente reflejado, ¿sí? Entonces no podemos juzgar, indudablemente el tema del juzgar, ¿no? Por lo que vemos. Es un llamado, no vamos a llegar a la perfección del Eterno, porque Él nos va a permitir ver ciertas cosas, pero Él es el que tiene el conocimiento global, completo, de lo que hay en el corazón de cada persona. Entonces, no siquiera nosotros podemos atrevernos a decir quién es salvo, quién no es salvo, porque podemos ver muchos reflejos de perfección, de cumplimiento de Torá, de predicación, de muchas cosas. Pero el tema es, ¿qué hay en el corazón? Eso es lo que tenemos que entender. El Eterno, en realidad, nadie va a poder escapar a la verdad del Eterno. Entonces, ¿qué hay en tu corazón? Lo preguntábamos esta mañana y lo volvemos a preguntar ahorita. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Realmente estás libre de rencor, como lo decíamos al inicio de la Haftarah? ¿O has permitido que eso esté ahí? Porque recuerda, no le hace daño al que está del otro lado. Te hace daño a ti mismo. Y recuerda que el Eterno ve tu corazón y sabe qué tan obediente, qué tan observador eres o observadora eres de la Torá. ¿Estás utilizando la lupa hebrea? Eso es lo que tenemos que pensar, amados y amadas, en el Eterno. Eso es lo que el Señor nos quiere mostrar en este momento. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué estamos haciendo? ¿Sí? ¿Estamos siendo conscientes de nuestros actos? ¿Estamos siendo racionales? ¿Estamos permitiendo que el Ruach HaKodesh tome el control de las situaciones? Porque recuerden que de esto se trata, de que el Eterno pueda haber un corazón limpio, un corazón sin pecado, sin remordimientos, sin resentimientos. Un corazón que sea tierra apta para que florezca su Torá, amados. Entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel. Pero Samuel dijo: este no es el que el Señor ha elegido. Después Isaí llamó a Simea, pero Samuel dijo: tampoco es este a quien el Señor ha elegido. De la misma manera, Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel, pero Samuel le dijo:
El Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Después Samuel preguntó: ¿Son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda llamarlo de inmediato. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto, y de hermosos ojos. Y el Señor dijo: Este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Tremendo, ¿no, amados? Entonces vemos ahí cómo se cumple la voluntad del Eterno. ¿Y por qué fue David? Porque el Eterno sabía lo que había en su corazón. ¿Se acuerdan? Un corazón. ¿Se acuerdan que de David se hablaba que él tenía un corazón conforme al corazón de quién? De Yahweh. Entonces, amados, tremendo. Es tremendo lo que vemos acá. Y la importancia. Yo pienso que lo que debemos tomar de todo esto, lo principal que debemos tomar es qué hay en nuestro corazón, amados. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Nuestra vida le pertenece al Eterno? ¿Estamos haciendo bien las cosas para Él? ¿Estamos haciendo las cosas conforme a su voluntad? ¿Estamos estudiando Torah? ¿Estamos buscando santidad? ¿Estamos buscándolo todo el tiempo, mañana, tarde, noche? ¿Estamos anhelando su presencia? ¿Estamos rompiendo todo eso que nos aleja de Él? Amados, este es el llamado en este tiempo, genuino arrepentimiento. Él está mirando a nuestros corazones. Y lo triste es que muchas veces nos emocionamos, nos apasionamos con de pronto poner nuestra mirada inquisidora en otros. ¿Y qué pasa con nosotros? Recordemos que Yahshua HaMashiach lo dijo. No te fijes en la paja que hay en el ojo de el otro. Fíjate en la viga que hay en el tuyo y que no te permite ver la cantidad de errores que cometes. Tenemos que ser conscientes de eso, amados. Bueno, recordemos que nadie puede escapar a la justicia del Eterno y Él está viendo tu corazón. Vamos a ir a Primera de Reyes 32:40. Perdón, Primera de Reyes 1:32. Entonces el rey David ordenó: Llamen al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Cuando ellos llegaron a la presencia del rey, él les dijo: Lleven a Salomón y a mis funcionarios hasta el manantial de Gión. Salomón irá montado en mi mula. Una vez allí, el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán rey de Israel. Hagan sonar el cuerno de carnero y griten que viva el rey Salomón. Luego escóltenlo de regreso y él se sentará en mi trono. Él me sucederá en el trono porque yo lo he nombrado para que sea gobernante de Israel y de Judá. Amén. Que el Señor, Dios de mi Señor el Rey, ordene que así sea. Que el Señor esté con Salomón así como ha estado contigo, mi Señor el Rey. Y que engrandezca el reino de Salomón aún más que el suyo. Entonces el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, junto con Benaía, hijo de Joiada, y la guardia personal del rey, llevaron a Salomón hasta el manantial de Gión, y Salomón iba montado en la mula que pertenecía al rey David. Allí el sacerdote Sadoc tomó de la carpa sagrada el frasco de aceite de oliva y ungió a Salomón con el aceite. Luego hicieron sonar el cuerno de carnero y toda la gente gritó: ¡Que viva el rey Salomón!
Toda la multitud siguió a Salomón hasta Jerusalén, tocando flautas y gritando de alegría. La celebración estaba tan alegre y estruendosa que el sonido hacía temblar la tierra. Adonías y sus invitados escucharon la celebración y los gritos casi al terminar el banquete. Bueno, y vamos hasta el 40, vamos. Entonces, aquí, ¿qué vemos? Vemos una representación muy bonita de lo que iba a ser a futuro la entrada triunfal de Yahshua HaMashiach en Jerusalén en un burrito. Igualmente la promesa de su reinado sobre las dos casas del pueblo de la promesa, del pueblo de Israel, de que él iba a levantar ese tabernáculo caído de David. O sea, aquí vemos una cantidad de cosas, amados, impresionante. Vemos esa reiteración de esa figura de rey en la que iba a entrar Yahshua HaMashiach. El Eterno ya estaba hablando desde este entonces de lo que iba a ser ese reinado triunfal de nuestro Elohim, de que él para estos tiempos es el rey de reyes, señor de señores, y él es quien le ha sido dada toda autoridad sobre toda la creación, sobre todo lo que existe. Es bello ver ese tipo de relatos que conectan tan bonito con el Brit Hadashah, con la historia de nuestro Mashiach. Vamos a ver, miren lo que pasa acá. Miren lo que dice, lo que pasa con Lucas, en el relato de Lucas 19, 30, 40, que está ahí fresquito y vamos a darle continuidad. Acaban de contarnos este relato, ¿cierto? De Primera de Reyes 1, 32, 40. Y miren lo que dice Lucas 19, 30, 40. Miren lo que dice. Veamos desde el 28. Después de contar esa historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén, caminando delante de sus discípulos. Al llegar a las ciudades de Betfagé y Betania, en el Monte de los Olivos, mandó a 2 discípulos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí. Al entrar, verán un burrito atado, que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta, ¿por qué desatan al burrito? Simplemente digan, el Señor lo necesita. Así que ellos fueron y encontraron el burrito tal como lo había dicho Jesús. Y efectivamente, mientras lo desataban, los dueños les preguntaron, ¿por qué desatan ese burrito? Y los discípulos simplemente contestaron, el Señor lo necesita. Entonces le llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que él lo montara. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. Cuando llegó a donde comienza la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. ¡Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor! ¡Paz en el cielo! ¡Y gloria en el cielo más alto! Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían, Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como esas. Si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a aclamar. Tremendo, ¿no, amados? Entonces vemos lo que les decía. Este es el cumplimiento de esa profecía que, si bien estaba proyectada hacia Salomón, era también una profecía de lo que iba a pasar para el tiempo de Yahshua HaMashiach, su entrada triunfal a Jerusalén sobre un burrito, ¿sí? Entonces vemos el cumplimiento de esa promesa, ¿sí? Ese cumplimiento perfecto de lo que iba a ser. Y también vemos esa gloria que le dan al Eterno, que le dan a nuestro Yahshua HaMashiach como Rey, como Señor, como dador de paz, como príncipe de paz, ¿verdad? Como, dándole la gloria al Eterno. Y que si incluso se callaran ahí, como lo decían los discípulos, que era ilógico, porque no se podían callar, porque Yahshua les dice que aún si se callaran las piedras hablarían, clamarían, porque claro, es la verdad del Eterno para ese momento cumpliéndose, amados. Entonces, pues tremendo, ¿no? Muy bello, definitivamente. Entonces es bello, amado, lo que estamos viendo en esa enseñanza de Haftarán. Es muy bello
lo que el Eterno nos muestra, de cómo se cumple su palabra. Su palabra es verdad. Su palabra se cumple bajo cualquier circunstancia. Entonces, al ver todo esto, ¿cómo no vamos a creer en el Eterno y en confiar en que todo lo que Él ha prometido se va a cumplir en estos tiempos? Entonces, amados, vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a continuar con Colosenses 2:15. Voy a compartir pantalla. Se me perdió Colosenses. Permítame un segundo, verifico acá un tema. Porque creo que no le di. Ah, sí, ya está habilitado. Qué pena. Listo. Vamos a Colosenses. Acá está. Colosenses 2:15. ¿Qué nos dice? De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Entonces vemos el cumplimiento, el resultado del sacrificio ante el Eterno, la victoria de Yahshua HaMashiach, y les da toda la autoridad a Él. El sacrificio perfecto de Yahshua trajo la victoria para el Eterno. ¿Listo, amados? Entonces aquí vemos claramente esa importancia de los sacrificios. Obviamente este fue el sacrificio perfecto, que lo hemos hablado en otro momento, ese sacrificio que también ocurre en el templo, allá, el templo verdadero, no hecho por hombres, el templo del Eterno, y se hace derramamiento de sangre para la expiación de todos los pecados de la humanidad. Así de claro, un sacrificio único y perfecto fue el de Yahshua HaMashiach. Bueno, amados, vamos a continuar con Hebreos 2, 14, 15. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Entonces, amados, todos los hijos nacidos de nuevo, este sí quiero que lo miremos en Kadosh, que me gusta más cómo profundiza la versión Kadosh israelita mesiánica. Veamos Hebreos. Hebreos 2, 14, 15. Por lo tanto, por cuanto los hijos comparten carne y sangre, Él, Yahshua HaMashiach, se hizo con ellos y por su muerte hiciera inefectivo al que tenía el poder sobre la muerte, este es a Satán, y librara a todos aquellos que por el temor a la muerte habían estado en esclavitud. Entonces, todos los hijos nacidos de nuevo de Yahweh comparten la misma carne de Yahshua y la misma sangre. Tremendo, amados. Todos comparten la misma sangre israelita de sus hermanos. Tú y yo somos israelitas, amados. Tú y yo somos israelitas, creyentes. Compartimos la sangre de Yahshua, pero no solo desde el punto de vista de salvación, sino el sentido literal y primordial de ser compatriotas israelitas, amados. Esto es muy bello. Yahshua enseña el nombre de su padre Yahweh
a aquellos que identifica como sus hermanos amados. Qué bello esto. Esto es muy, muy bonito. Entonces compartimos ese sacrificio con nuestro precioso Redentor. Somos justificados delante de Yahweh. Esto es muy bello, amados. O sea, lo que el Eterno ha hecho es perfecto. Lo que hizo el Eterno a través de Yahshua HaMashiach, amados. Vamos a ir al estudio de Romanos 8, 1 al 13. La vida en el Ruach. Recordemos que nosotros no hablamos de espíritu, sino de Ruach. Capítulo 8. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Entonces, amados, vemos cómo el Eterno, mediante el sacrificio de Yahshua, castigó el pecado de la naturaleza humana, siendo esto una muestra más de su amor. Vamos a ir aquí a la versión K2. Vamos a buscar en Romanos. Vamos a hacer el estudio acá en Romanos. En la K2, perdón. Romanos 8. Así pues, ya no hay ninguna condenación para los que están en unión con el Mashiach Yahshua. Claro, no hay condenación porque nos guardamos en santidad, que lo reconocemos, porque no pisoteamos su sangre, porque sabemos que Él nos redimió y que sabemos que lo que tenemos que hacer es mirar, observar sus misbot, obedecer sus mandamientos, demostrar que lo amamos, seguir su Torah, observar su Torah. Porque miren lo que dice aquí. ¿Por qué? Porque la Torah del Ruach, la cual produce esta vida en unión con el Mashiach Yahshua, me ha liberado de la Torah del pecado y de la muerte. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Nuestra mente es transformada por el Ruach. Debemos dejar esas viejas costumbres, esa vieja naturaleza, ¿sí? Nos ha libertado de la Torah del pecado y de la muerte. Claro, ¿por qué? Porque digamos que en el antiguo pacto, ya lo habíamos hablado en algún momento, lo que pasaba era que se hacía un sacrificio, ¿cierto? Por la expiación de los pecados cada año, y los sacerdotes hacían sacrificios por esa redención de pecados. Pero estando en el Mashiach, estamos en esa Torah del Ruach, en ese nuevo pacto entregado como Torah, que es esa Torah viviente que es Yahshua HaMashiach, quien se sacrifica por nosotros como de una única vez y nos libera de ese pecado y de la muerte. Porque dice aquí, porque lo que la Torah no podía hacer por sí sola, porque carecía del poder para hacer que la vieja naturaleza cooperara, es decir, que fuéramos transformados. Por eso hay un nuevo pacto, donde la Torah está escrita en nuestros corazones y está en nuestras mentes. Lo hizo Yahweh enviando a su Hijo como ser humano, con una naturaleza pecaminosa, como la nuestra. Yahweh hizo esto para tratar con el pecado y haciéndolo ejecutó el castigo del pecado en nuestra naturaleza. Claro, ese es el sacrificio perfecto, porque antes se hacía con animales. ¿Recuerdan lo de los sacrificios que nos hablaba el Roé? Pero esta vez el sacrificio se hace con un humano, y un humano que además es el Eterno encarnado en un ser humano. Yahshua HaMashiach. El Eterno habitó entre nosotros, su presencia habitó entre nosotros, la pudimos ver, fue tangible. O sea, imagínense lo tremendo, ya no eran animales, se presentó un ser humano como sacrificio perfecto.
para que fuera derramada su sangre y fueran expiados, fueran perdonados los pecados de toda la humanidad. Por eso dice que Él cargó con todas nuestras culpas, con todas nuestras iniquidades, ¿sí? Por eso dice aquí, para que los justos requerimientos de la Torá pudieran ser completados en nosotros, los que no vivimos nuestras vidas de acuerdo con lo que desea nuestra vieja naturaleza, sino de acuerdo con lo que quiere el Ruach. Entonces ahí es lo que les decía, nuestra mente debe estar transformada por el Ruach, dejar nuestras viejas costumbres, nuestra vieja naturaleza, ¿sí? Esto ya lo habíamos estudiado, amados. Porque los que se identifican con la vieja naturaleza solo ponen su mente en las cosas de la vieja naturaleza, el materialismo, las cosas del mundo. Sí, yo no estoy diciendo con esto que no queramos tener algo, que no anhelemos algo, pero no es lo más importante, ¿sí? No es lo que nos puede quitar el sueño, no es, no puede ser nuestra razón de ser, por decirlo de alguna manera, porque nosotros nos enfocamos, nuestra prioridad está en las cosas del Ruach, en las cosas del Eterno. Lo demás, lo que disfrutamos acá en la tierra, las posesiones, son cosas prestadas, porque en realidad todo le pertenece a Él, ¿verdad? Entonces, amados, muy, muy atentos con eso que les estoy cantando acá, ¿sí? Teniendo nuestra mente controlada por la vieja naturaleza es muerte, pero tener nuestra mente controlada por el Ruach es vida y shalom, es vida y paz. Sabemos tener la mente controlada por el Ruach HaKodesh, porque la mente controlada por la vieja naturaleza es hostil a Yahweh, es violenta, es intolerante, hace las cosas de manera incorrecta, porque no se somete a la Torah de Yahweh. En verdad no se puede someter. Entonces, como ya habíamos estudiado con anterioridad, una mente sin Yahweh es hostil, no se puede someter a la Torah, se vuelve enemiga del Eterno. Tremendo, ¿no, amados? Por lo tanto, los que se identifican con su vieja naturaleza no pueden complacer a Yahweh. Es imposible. No lo podemos complacer a él. Shaul no niega la Torá, Pablo no niega la Torá, pero los que buscan justificaciones para desobedecer, entonces siguen en la vieja naturaleza, en la carne, y no tienen el Ruach HaKodesh de Yahweh, porque el Ruach de Yahweh nos lleva a observar, a obedecer la Torá. Así que imagínense, amados, qué está pasando con las religiones del mundo, que niegan la Torá. Que se atreven a decir que Yahshua HaMashiach clavó en el madero el acta de los decretos y dicen que esa es la ley, que esa es la Torá. Increíble, ¿no? Increíble. Entonces, amados, es tremendo, de verdad. Cuántas mentiras heredadas a través de tantos años, ¿no? Cuántas mentiras que le han hecho daño a la humanidad. Entonces, amados, muy atentos. Hoy es una haftará que nos llama mucho al arrepentimiento. Yo diría que la haftará nos ha hablado de lo que hay en el corazón, de la importancia de los sacrificios delante del Eterno, del cumplimiento de las profecías con respecto a esa entrada triunfal de Yahshua HaMashiach, el genuino arrepentimiento, el que nuestra vida esté realmente llena del Ruach HaKodesh, de ver qué hay en nuestro corazón. Entonces, amados, muy atentos. Ya estamos terminando nuestra enseñanza del día de hoy, pero estoy haciendo unos pequeños énfasis que son muy importantes. Si ustedes se han podido dar cuenta por sí solos cómo se ha unido la enseñanza de la mañana con la enseñanza de la haftará. Y esa es la perfección del Eterno. Gloria a Él. Bueno. El Tanakh nos reitera que somos templo del Ruach y le pertenecemos a Yahweh. Este Mishkan habita el Ruach, es el templo y le pertenece al Eterno. Recordemos. Al pertenecer a él, al Ruach, nos vivifica y somos justificados. Dice, por eso dice acá, pero ustedes no se identifican con la vieja naturaleza, sino con el Ruach, con tal que el Ruach HaKodesh de Yahweh esté viviendo dentro de ustedes, porque cualquiera que no tenga el Ruach del Mashiach no le pertenece a él. Sin embargo, si el Mashiach está en ustedes, entonces por un lado el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero por el otro el Ruach está dando vida porque Yahweh los considera justificados. ¿Listo? Entonces el Ruach nos vivifica y nos justifica delante del Eterno. Y cerramos con el 11,
vamos hasta el 13. Y si el Ruaj el que levantó a Yahshua de los muertos está viviendo en ustedes, entonces el que levantó al Mashiach Yahshua de los muertos les dará vida a sus cuerpos mortales por medio del Ruaj que vive entre ustedes. Qué bello, amados. De modo que, hermanos, no debemos nada a nuestra vieja naturaleza que nos requiera vivir de acuerdo con ella. Porque si viven de acuerdo con la vieja naturaleza, ustedes seguramente morirán. El pago del pecado es ¿qué? La muerte. Pero si por el Ruaj permanecen matando las prácticas del cuerpo, vivirán. ¿Listo, amados? Entonces, el Ruaj mata definitivamente la vieja naturaleza y nos permite caminar conforme a la voluntad de nuestro Padre eterno. Bueno, amados, vamos a ir a Hebreos 10. Uno al 14. Entonces, este tema ya lo habíamos hablado en un anterior Haftará, pero lo vamos a retomar verso a verso del 1 al 14 para hacer un énfasis específico. Dice acá, porque la Torá tiene en ella una sombra de las cosas buenas por venir. Por lo tanto, por medio de los mismos sacrificios repetidos que se ofrecen interminablemente año tras año, nunca puede llevar a la meta a aquellos que se acercan al lugar Kadosh Kadoshim para ofrecerlos. Es decir, lo que pasaba antes, lo que hablábamos del sacrificio único y el verdadero sacrificio, o ese sacrificio que nos redimió, porque anteriormente los anteriores sacrificios, los sacrificios que aún hacen los de casa de Judá, pues son sacrificios que en realidad no expían los pecados, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Porque ya hubo una única expiación, ya hubo una purificación, ya hubo un sacrificio perfecto que fue el que hizo Yahshua HaMashiach en el madero. Dice, de otra manera, ¿no habría ya cesado el ofrecimiento de estos sacrificios? Porque si las personas oficiando el servicio hubieran sido limpias de una vez y por todas, ellos ya no tuvieran pecados en su conciencia. Ya sabemos que Yahshua HaMashiach sí lo hizo, y nos limpia, y nos purifica. No, es todo lo contrario. En estos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. Porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos acaben con el pecado. Claro que sí, lo que explicaban hace un momento. Es indudable lo que dice acá. Ya no es un sacrificio de animales, es un sacrificio de un ser humano, en esta naturaleza, con nuestra propia carne, con nuestra propia sangre. Yahshua HaMashiach. Por esto, cuando Él viene al mundo, dice, no ha sido tu voluntad tener sacrificios de animales y ofrendas de comidas, más bien, tú has preparado un cuerpo para mí, le dice Yahshua HaMashiach. No has estado complacido con ofrendas quemadas y ofrendas de expiación por el pecado, lo que nos explicaba el Roe en la mañana. Entonces dije, mira, en el rollo de la Torá está escrito acerca de mí, he venido a hacer tu voluntad. Claro, Él es la Torá viviente y Él hace parte de esta bella historia, de este plan de redención. Diciendo primero, tú no estabas ni estás complacido con sacrificio de animales, ofrendas de comidas, ofrendas quemadas, ni ofrendas por la expiación del pecado. Cosas que son ofrecidas de acuerdo con la Torá, lo que nos explicaba el Roé. Y entonces, mira, he venido a hacer tu voluntad. Él quita el primer sistema para establecer el segundo. Claro, porque ahora ya solo hay redención, solo hay redención, solo se borran los pecados, solo se quitan los pecados cuando el Ruaj HaKodesh habita en nosotros. Es decir, cuando reconocemos a Yahshua HaMashiach como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como el creador de ese nuevo pacto para la gloria del Eterno. Eso es lo que nos está diciendo acá. Y entonces, mira, he venido a hacer tu voluntad. Él quita el primer sistema para establecer el segundo. El segundo es el nuevo pacto, el Brit Hadashah. En relación con esta voluntad es que nosotros hemos sido apartados para Yahweh y hechos Kadoshim, una vez por todas, por medio de la ofrenda del cuerpo de Yahshua HaMashiach. Ahora, todos los Kohanim están haciendo su servicio, ofreciendo una y otra vez los mismos sacrificios que nunca pueden borrar los pecados. Tremendo, ¿no, amados?
Pero él, habiendo ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la mano derecha de Yahweh. Desde entonces, para esperar hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado bajo sus pies. Tremendo, ¿no, amados? Tremendo lo que el Eterno nos está diciendo acá. Entonces, amados, es claro, el sacrificio perfecto fue el de Yahshua HaMashiach, es lo que nos está diciendo aquí el Tanaj. Es lo que, obviamente, el Ruach HaKodesh habita en nosotros y nos permite tener la observancia de la Torah y entender el contexto entre lo que fue el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Sí? Eso es lo que el Eterno nos está diciendo. Que no podemos pisotear la sangre del Eterno, que no podemos desconocer el sacrificio tan inmenso que Él tuvo por esta humanidad, amados. ¿De acuerdo? Ya vamos a entrar a la última parte de nuestro estudio. Vamos a estar en Hebreos 13, 10 al 16. Y vamos a cerrar esta bella enseñanza de Haftará, de nuestra Haftará 24. Nuestra Haftará 24, nuestra Haftará Baikra, y Él llamó. Bueno, amados, entonces continuamos, amados, con nuestra enseñanza. Vamos a cerrar con Hebreos 13. Voy a compartir pantalla ya para cerrar acá. Que nos dice Hebreos 13, en los versos 10 al 16. Dice, nosotros tenemos un altar del cual aquellos que sirven en el tabernáculo no les es permitido comer, porque el Cohen Hagadol trae la sangre de animales al lugar Hakadosh Kadoshim como ofrenda de pecado, pero sus cuerpos son quemados fuera del campamento. Así también, Yahshua sufrió la muerte fuera de la puerta para apartar a la gente mediante su propia sangre. Por lo tanto, vayamos a Él, que está fuera del campamento, a compartir su deshonra, porque no tenemos una ciudad permanente aquí, por el contrario, buscamos la que está por venir. Por medio de Él, por lo tanto, ofrezcamos a Yahweh sacrificio de alabanza continuamente. Tenemos que continuar como Israel y traer ofrendas a Yahweh continuamente y para siempre a través de nuestros labios, usando los nombres Kadoshim de Yahweh y Yahshua. Como con nombres paganos y sustitutos no funciona, amados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Yahshua es nuestro Salvador, es lo que tenemos claro. Hizo un único sacrificio, ¿cierto? Debemos reconocer todos los días a través de lo que hay en nuestro corazón, en nuestra vida, con lo que hacemos, ¿cierto? Que realmente estemos haciendo la bendita voluntad del Eterno, estemos obedeciéndolo, estemos realmente permitiendo que el Ruach HaKodesh gobierne nuestras vidas, amados. Que estemos realmente presentando esas ofrendas constantes ante el Eterno con lo que hacemos, con nuestra adoración racional a través del Shabbat, con lo que hacemos por los demás, por lo que guardamos en nuestros corazones, sin guardar rencor, como lo decíamos desde un comienzo. No neguemos el sacrificio de Yahshua HaMashiach. Sigamos proclamando, sigamos pregonando la verdad de los nombres del Eterno. Yahshua, Yahweh, ¿sí? En la próxima enseñanza les voy a traer el glosario, les presento el glosario para que nos sigamos familiarizando con ello. Entonces, amados, aquí nos sigue hablando indudablemente de esos sacrificios, ¿cierto? De los sacrificios de animales, y de esas ofrendas por el pecado, de los animales quemados. Aquí en este cierre nos muestra claramente o nos confirma lo que el Roé nos hablaba esta mañana, y lo ha venido haciendo a través de la Haftará. Entonces es muy bello lo que el Eterno nos ha hablado hoy, amados. Y yo pienso que la gran conclusión a la que podemos llegar es que realmente veamos qué tenemos en nuestro corazón, qué estamos haciendo delante del Eterno. Recordemos que nuestra vida le pertenece a Él, y por lo tanto debemos llevarla en santidad, ¿cierto? Debemos honrar ese sacrificio de Yahshua HaMashiach en el madero y todos los días ser un testimonio,
un reflejo vivo de lo que Él hizo en nuestras vidas, amados. Amados, vamos a orar, vamos a darle la gloria al Eterno, vamos a cerrar y nos vamos a despedir por esta ocasión, nuestra Haftará, cerrar esta Haftará, dándole gloria al Eterno y pidiendo que nos traiga un genuino arrepentimiento, así como lo veíamos con el pueblo de Israel cuando cometían errores, pero volvían a Él, y vemos que lejos de Él no podemos esperar bendición, no podemos esperar protección, no podemos esperar nada bueno, pero estando en Torah, observando sus mandamientos, amándolo porque obedeciendo sus mandamientos y siendo obedientes, que el Ruach HaKodesh habita en nosotros y perteneciendo a Él, como lo hemos estudiado el día de hoy, vamos a tener bendición. Vamos a estar guardados, vamos a ser protegidos, vamos a ser guiados por su sabiduría, por su Ruach, y vamos a estar en su senda, en su camino. Padre amado, te damos gloria en este cierre de Shabbat. Te damos gracias, Padre eterno, por lo que has hecho en nuestras vidas. Te damos toda honra, todo honor y toda gloria a ti que eres el poderoso, el Santo de Israel. La gloria sea siempre para ti, Padre eterno. Tu nombre es Yahweh, Yahshua HaMashiach, Ejad. Que tu Ruach HaKodesh tome el control de nuestras vidas. Que esta sea una semana de bendición, Padre eterno, y que podamos ser un reflejo vivo de tu verdad, de tu presencia, porque tú habitas en nosotros, que somos templos vivos, en donde tú habitas entre nosotros, Padre amado. Te damos toda rabá a ti, bendito Yahweh, Abba Kadosh, amén y amén. Bueno, amados, les bendecimos, gracias. No olviden conectarse a los canales, no olviden compartir esta enseñanza a través de sus estados, a sus amigos. Compartan lo que estamos haciendo en Kehilá en casa. Recuerden que vamos a tener, recuerden Torah para nuevos, no olviden noticias para despiertos y estén muy conectados con todo lo que les vamos a estar informando en nuestras enseñanzas de Shabbat. Parece que se enteraron ya en la portería que acabamos nuestra enseñanza, pero pues amados, les bendecimos. De verdad les mandamos un abrazo grande. Chavato, un abrazo a todos. Y recordemos, estemos contentos, llenos del gozo del Eterno. Así nos suena el citófono cuando estamos cerrando la enseñanza. Un abrazo, les amamos y que el Ruach HaKodesh habite en ustedes con poder y gloria. Un abrazo grande para todos ustedes.